Muy buenas noches, mi gente. Desde ya les pido que por favor compartan, porque hoy me encuentro con la delegada de la CGT, Natalia Yatín, quien ya nos va a explicar una serie de situaciones que desconocemos a veces como migrantes. Vamos a hablar sobre los temas laborales, más que todo enfocado en esas paisanas que trabajan de internas, que están en casa, que hacen servicios domésticos, para que ustedes sepan cómo actuar, dónde acudir, cuáles son sus derechos. Así que por favor vayan dejando sus dudas, que tendremos un momento también para ver si podemos disipar algunas dudas. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de la Asociación Hondureños Solidarios en Barcelona y desde mi perfil personal, Julio César Troche. Estamos haciendo dos transmisiones simultáneamente y me encuentro aquí con la delegada de la CGT, Natalia Yatín. Un gusto, Natalia, gracias. Gracias, Julio. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte que me hayas invitado a estar contigo este rato para informar a todos los compañeros que nos están escuchando. Y solo quiero decirles a todos que los españoles los queremos mucho a toda la comunidad latinoamericana que vive con nosotros, que trabajan con nosotros y que queremos simplemente lo mejor para ellos, que se sientan integrados en este país que tiene algo, que engancha, que no tienen otros países europeos, y que para que ellos se sientan integrados aquí, todos tenemos que colaborar y aportar nuestro granito de arena. Al contrario, Natalia, muchas gracias a usted por ese interés, ¿verdad? Ya que la pareja de Natalia es un paisano nuestro, es Denis Paz, y ella pues ha visto un video que le ha tocado un poco sobre algunas situaciones que parecen increíbles, que es el hecho de que Natalia las amenazan diciéndoles que tienen que estar con el yayo hasta que se muera. Esas cosas, la verdad me imagino usted vio el video y calaron mucho. Es importante que compartan la transmisión y que presionen el corazón unas 10 veces para que pueda ser más visto, ¿verdad? A lo mejor usted lleva muchos años aquí en España y sabe sobre los derechos laborales, pero hay muchas paisanas que desconocen esa información y lo peor de todo es que muchas veces caen en toda esa serie de chantajes, extorsiones, mentiras, debido a que se encuentran sin papeles y las van atemorizando. Para comenzar, Natalia, me gustaría que nos dijera, usted delegada de la CGT, ¿qué significa CGT? Sí, a ver, yo soy delegada sindical de CGT. La CGT es la Confederación General del Trabajo, que es un sindicato de los más mayoritarios aquí en Cataluña, pero está extendido por todo el Estado. Y en realidad es un sindicato, ¿cómo decirlo? Un sindicato de sindicatos, es decir, agrupa dentro de él sindicatos dedicados a diferentes sectores. Por ejemplo, un sector al que yo pertenezco es el de administración pública, pero también está el sector del metal y está el sector de oficios. Hay diferentes sectores que a su vez se dividen también en secciones. En este sindicato todas las decisiones se toman de forma asamblearia y además es un sindicato confederal porque es como una unión voluntaria de todos esos sindicatos. Y me gustaría recalcar esto de la unión porque el estar unidos es lo que nos hace más fuertes frente a los abusos de algunos empleadores. Porque es cierto, como en algunos foros se dice, que si uno se niega a aceptar ciertas prácticas que se producen en el mundo del trabajo, pues puede perder su empleo. Y esto es verdad, lo tenemos que reconocer. Pero si todos nos unimos y si todos tenemos claro dónde están los límites y qué cosas se pueden aceptar y qué cosas no, esas prácticas tenderán a desaparecer. No podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, tenemos que estar unidas y organizadas para así poder decir que no cuando lo que nos plantean es algo que está fuera de la ley. Y en muchos casos yo he visto a través de algunos foros de esta comunidad que tenéis, porque a mí me invitaron a formar parte y no participo mucho, pero sí que en algunos casos he visto que se cuentan historias que a mí me parecen que no son aceptables. No son aceptables porque rozan la ilegalidad o son directamente ilegales, ¿no? Entonces, muchas veces en estos foros entre personas migradas, entre personas migrantes se les anima a aceptar cualquier cosa,
con la excusa de es que acabas de llegar, es que es lo que hay, tienes que aceptarlo. Los sindicatos podemos comprender que haya alguien que acepte cosas que están fuera de la legalidad porque se encuentra en una situación angustiosa, porque no le queda más remedio, porque tiene que hacer frente a sus facturas, a la situación que sea, y no puede decir que no. Pero no podemos validar esa práctica. Es decir, el hecho de que alguien lo haya aceptado porque no tenga otra opción no quiere decir que eso sea lo correcto. Eso no es lo correcto y no se debe de hacer. No hay que criminalizar a la persona migrante o no migrante que en una situación angustiosa se ve obligada a aceptar cosas que están fuera de la ley y no tiene ninguna culpa de haberlo hecho, pero no lo tenemos que elevar a la categoría de ejemplo de que es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Hay que unirse, hay que organizarse, y si todas y todos decimos que no, ya no nos lo plantearán, no nos plantearán que tener que aceptar esas cosas. Excelente, yo sumamente estoy agradecido, Natalia, porque que esas palabras vengan de alguien de aquí, para mi gente significa mucho. Yo tengo mucho contacto con nuestra gente y me doy cuenta a veces de la serie de injusticias, y a veces me parece un poco exagerado lo que sucede, ¿verdad? Que aún pues viviendo aquí en un país primermundista sucedan este tipo de abusos. Más que todo me gustaría, Natalia, enfocarle esta situación mayoritariamente en las paisanas que trabajan de internas, de fijas, que a veces no tienen derecho ni siquiera de su día libre y que están ahí sufriendo tanto físicamente como mentalmente. Por ejemplo, este tipo de cuestiones que las amenazan incluso con denunciarlas si dejan el trabajo, o tienen que estar ahí hasta el yayo. Yo quiero, hasta que fallezca el yayo. Yo quiero que usted se lo diga, que eso es completamente falso, y cómo puede actuar una persona en una situación así. Claro, nadie está obligado a quedarse donde no quiere estar. Esto es una cosa evidente. Entonces, a veces estas personas utilizan esas amenazas jugando con el hecho de que la persona que viene de fuera no conoce la legislación española, no conoce cuáles son sus derechos, y entonces les hacen creer que no tienen ningún derecho y que por su situación ilegal o irregular, que tampoco es lo mismo, no todas las personas que están irregulares son ilegales. Exacto. Pero aún incluso en la situación de estar ilegal, no estás obligado a aceptar cosas que están fuera de la ley, y por supuesto no estás obligado a quedarte donde no quieres estar. Si tú tienes un empleo y al cabo de un tiempo te surge otra oportunidad laboral que es más ventajosa, tienes todo el derecho a marcharte y aceptar otra oferta. Perdón que le interrumpa ahí. Cuando se marcha, tiene derecho a un finiquito también. Por ejemplo, si la persona ha trabajado 2 años. Claro, vamos a ver, tampoco es lo mismo cuando una persona la despiden por un despido improcedente, que la despiden de forma procedente, o cuando una persona decide renunciar, decide que ya no quiere continuar con eso. Eso es distinto. Okay. Si uno renuncia, no tiene ese derecho a esa, digamos, indemnización, porque es una renuncia voluntaria, pero eso no quiere decir que no tenga derecho a renunciar. Derecho a renunciar tiene. El tema de la indemnización surge cuando es una persona que tiene un contrato indefinido, por ejemplo, y es despedido por el empleador, pero esa persona sí que quería continuar en su puesto. Importante eso es muy importante, ¿verdad? Si yo renuncio, Natalia me tiene, pero ya no quiero estar, bueno, pues cerramos el trato ya. Pero si yo estoy cumpliendo mi labor y ella como mi jefa me despide, entonces ahí sí yo ya puedo pedir la indemnización y la liquidación. Claro, si le despido teniendo un contrato indefinido. A veces se hacen contratos temporales. Temporales que finalizan, y ahí se da por sentado. Entonces si se hace un contrato de 3 meses y pasa este plazo de 3 meses, pues entonces el contrato ha finalizado y tampoco existe ningún derecho a una indemnización. La cuestión es que muchas veces se hace un abuso por parte del empleador de los contratos temporales cuando deberían ser indefinidos, para ahorrarse esa indemnización. Eso también habría que verlo, si el objeto del contrato cumple los requisitos que dice la ley para ser un contrato temporal. Es decir, se tiene que deber a causas circunstanciales, ¿vale? Si no es una causa circunstancial, si no es estacionario, los servicios que se prestan o la labor que se presta,
entonces ahí no cabe un contrato temporal, ahí debería de haber un contrato indefinido. Ok, gracias Natalia, todas estas aplicaciones van a servir de mucho. Está la otra situación también de que a veces las amenazan con situaciones diciéndoles que les van a denunciar ante la policía por no querer trabajar ahí. Eso también me gustaría que usted lo aclarara, que le diga a mi gente que eso es completamente falso, pues volvemos un poco a lo mismo. Es que ya no es que sea falso, a mí me parece, con permiso, algo disparatado. Nadie te puede denunciar por no querer trabajar en una empresa, en un lugar, es decir, pues no, pues habrá alguien que quiera, o si no hay nadie que quiere, pues que se lo replantee ese empleador porque nadie quiere trabajar con ellos. Pero nadie te puede denunciar por no querer trabajar en un sitio, eso no es así. Lo único sí que si alguien renuncia a un empleo, debe avisarlo con un plazo de preaviso para que la otra parte pueda buscar. Es lo recomendable, eso le iba a preguntar, preavisar, ¿verdad? Claro. Decirle, mire, yo ya estoy hasta X fecha, vaya buscando otra persona y salir por las buenas, como dicen uno. Claro, eso sería lo más recomendable y lo que se debe hacer, pero nadie está obligado a quedarse en donde no quiere y nadie te puede denunciar por no querer trabajar en X sitio, eso no tiene sentido. Ok, una persona en una situación de estas, ¿a qué teléfono? Porque normalmente, Natalia, se lo comento, muchas pues no tienen el acceso a poder pagar un servicio jurídico o con un abogado que lleve los temas laborales, pero sí yo tengo entendido que los sindicatos auxilian en estos casos, independientemente de la situación económica. ¿Dónde pueden abocarse? Claro. Para un asesoramiento jurídico no hace falta ir directamente a un abogado si uno, por ejemplo, no quiere o no dispone de los fondos. Y de hecho además son cosas distintas, porque el asesoramiento sindical es como una cosa más amplia. Exacto. Los sindicatos, la misión que tienen y que debemos cumplir, es nuestra obligación, es defender los intereses de los trabajadores. Perdone que le interrumpa, independientemente esos trabajadores tengan papeles o no. Eso no son trabajadores en general. Cuando una persona tiene un contrato, aunque sea verbal, es un trabajador. Exacto. Entonces, los intereses de los trabajadores se defienden siempre, da igual que esa persona esté en situación irregular o incluso ilegal en España, siempre los sindicatos debemos de velar por los intereses de los trabajadores y prestarles la ayuda, el asesoramiento que esté en nuestra mano. Yo personalmente no soy una experta en materia de derecho laboral, pero en el sindicato al que yo pertenezco sí que hay muchos compañeros que además tienen cargos importantes en materia de responsabilidad orgánica dentro del sindicato y ellos sí que tienen unos conocimientos más amplios en materia de derecho laboral, también algunos lo tienen en cuestiones que se relacionan normalmente con las personas migrantes, ¿no? Que a veces se ven en situaciones muy precarias. Entonces yo siempre recomiendo que se acuda a un sindicato. Es muy importante estar unidas y estar organizadas, porque si cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta, no va a conseguir nada. Ahí sí que se producirá un despido y no va a obtener nada. Es importante pertenecer a un sindicato. En mi experiencia personal, yo recomiendo la Confederación General de Trabajo, la CGT, porque es el sindicato al cual yo pertenezco, que yo conozco cómo funciona y puedo afirmar que defiende a todos los trabajadores, da igual a qué sector pertenezcan, en qué situación están, siempre que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad contra el empleador, han recibido ayuda y siempre que la han pedido, claro, han recibido ayuda y han recibido asesoramiento sindical y jurídico. Yo recomiendo encarecidamente a todas las personas migrantes que se acerquen a un sindicato, en especial la CGT, y que pregunten, porque ahí les van a asesorar. Además, luego existen una especie de sindicatos que no lo son exactamente así, más especializados en las tareas del hogar. Hay uno que se llama Sindillar, que está especializado
en tratar estos temas, ¿no? Los temas sobre todo relacionados con las personas que se ocupan de cuidar gente mayor, de cuidar niños, de la limpieza de los hogares, que estos son los que conocen de primera mano esa problemática y son los que mejor les pueden asesorar. Además, en cuanto a asesoramiento, también tienen otras opciones. Está el SAIER, que es un servicio de asesoramiento que está en la calle Tarragona 141, que les pueden explicar cuáles son sus derechos. El SAIER está muy enfocado a la comunidad latinoamericana en España, ¿no? Entonces ahí pues van a encontrar un apoyo muy importante y van a encontrar profesionales que saben de la materia, que la conocen con detalle. Y también finalmente en el Raval existe un departamento del Ayuntamiento de Barcelona que también se ocupa de asesorar en materia jurídica, laboral, a las personas migrantes, personas en situación de precariedad también. Entonces yo recomiendo que acudan a estos centros principalmente. Luego dejaremos en la descripción los enlaces y las direcciones para que puedan acudir. Excelente, gracias. Gracias, en mi Facebook tenemos 415 personas y en el de la asociación creo que andará por 30, ¿verdad? Por ahí. Gracias, es importante que compartan porque justo eso le iba a comentar Natalia, en mi Facebook hay más de 400 personas ahorita, me gustaría que le den al corazón y que compartan porque así se expande más. Pero a mí me siguen de varias partes de España, las dos direcciones que usted acaba de mencionar son para Barcelona. Claro, sí. Pero, por ejemplo, me imagino que algunos sindicatos sí que tienen más sede, el de la CGT es más extenso. CGT tiene sedes por toda España. En todas las comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas del Estado. Yo los centros que he reseñado no pertenecen a CGT, tanto el SAIER como el centro este del Raval pertenece al Ayuntamiento, sí. Y Sindillar es un sindicato independiente, no tiene nada que ver con CGT. Son como sitios que están enfocados a la problemática en materia laboral que sufren las personas migrantes. El SAIER, en concreto, las personas migrantes de la comunidad latinoamericana en España. Y el Sindillar, en concreto, de las personas que se dedican a las tareas del hogar. Ese sí, Sindillar está en Cataluña, claro, aquí en Barcelona. Pero la CGT está en toda España, es decir, en Madrid, en Sevilla. Yo en Google pongo dirección sindicato CGT, me sale. Claro. Por ejemplo, dirección sindicato CGT en Madrid, y ahí me va a salir. Sí, la CGT está extendida por toda España y además tiene muchísimos afiliados porque es un sindicato muy potente y que además está muy comprometido con los derechos de los trabajadores y defiende siempre, quiero recalcar esto porque es importante para mí, siempre ha defendido los derechos de los trabajadores independientemente del sector al que se dediquen y del trabajo que desempeñen, da lo mismo, defienden a todos los trabajadores y dan asesoramiento en materias ya más allá del plano jurídico, también a veces en cosas que se escapan un poquito, como por ejemplo en el acoso laboral. Hay muchas formas de acoso laboral y eso es un tema que nos preocupa mucho a la CGT y que estamos trabajando mucho sobre ello, porque todavía no está tan regulado el asunto del acoso laboral en relación a impedir que se produzcan algunas prácticas que todavía están en una situación un poco alegal, ¿no? Como por ejemplo el que te quiten tus tareas en tu trabajo y te den otras a las que no estás acostumbrado, o diferentes formas de acoso que deberían ser mucho más limitadas por parte de las administraciones. No deberían permitir que esas cosas se produjeran. Ahorita que habló sobre acoso, es algo que sucede a muchas paisanas, ya sea a veces por parte de la persona adulta que cuidan o por el hijo que es el que paga, que las quieren obligar a tener relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo debe de actuar una empleada de hogar ante esa situación? Bueno, esto que me planteas ya es como el acoso en su máximo exponente, es un acoso sexual en el ámbito laboral.
O sea, eso es algo terrible, terrible. El acoso tiene muchas formas de manifestarse, algunas son más sutiles. Yo estaba pensando en aquellas que parecen más sutiles y no están tan limitadas. Pero eso es algo gravísimo y que se debe denunciar. Si una persona está en situación ilegal o en situación irregular en España, no hay ningún problema porque ponga una denuncia, no la van a expulsar del país por esto. Lo que debe hacer esta persona, si es una denuncia en cuanto a cuestiones laborales, es ir a inspección de trabajo, pero si ya trasciende lo que es estrictamente laboral, aunque se produzca en un ámbito laboral y se supone que son situaciones como acoso sexual, debe acudir al juzgado de guardia y denunciarlo ahí en el juzgado, no en la comisaría de policía. Pero que Muy no tengan importante. miedo, que nadie las va a expulsar. En absoluto, eso no es posible. Sí, se lo comento, Natalia, porque casi a diario recibo ese tipo de mensajes en mi WhatsApp. Julio, mire que el hijo quiere que yo le haga unos masajes y luego que lo toque y no puedo. O a veces estoy durmiendo, él entra a mi habitación y a veces yo estoy en mi intimidad con ropa interior, etcétera. Entonces a veces, claro, volvemos a lo mismo, por no perder el empleo les da miedo y no saben. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Es preferible que vayan al juzgado y no a la policía, porque al no tener papeles en la policía podría ser que el policía ahí actúe también en contra suyo por estar. Es mejor ir al juzgado, que ahí no hay ningún tipo de problema y es la vía más directa. Exacto, es la vía más directa y ahí no van a tener ningún problema, pero que denuncien siempre, tanto si es en el ámbito laboral como fuera. Pero es que la situación que me planteas de una persona que encima está interna, que no puede salir de ahí, es como la peor situación. Esto es terrible y eso no se puede consentir. Si se produce cualquier situación de esas, aunque no llegue a ser algo que podamos calificar como de que atenta directamente contra la integridad física de la persona, pero si atenta contra su intimidad, aunque solo sea eso, directamente hay que denunciar. No hay que esperar a que cada vez las prácticas sean peores y que esa persona pueda extralimitarse todavía más de lo que ya lo ha hecho. Hay que denunciar siempre y a la primera. Sí, vamos a leer un par de comentarios. Me preguntan aquí si en este caso el sindicato, la CGT, hace el acompañamiento orientativo a lo que es la realización de un contrato laboral. ¿Tienen alguna área que se encargue de eso? Sí, a ver, yo en concreto no estoy en esa área, pero sí en CGT les pueden asesorar sobre cómo es un contrato laboral, qué condiciones debe de tener. También es que es algo muy genérico hablar de un contrato laboral, porque claro, cada persona pues trabaja en un sector distinto. Entonces existe una cosa que son los convenios colectivos, ¿vale? Es decir, todos los trabajadores tenemos como unos derechos básicos mínimos en este país, todos, hasta los ilegales. Hasta los que no tienen contrato, tienen un contrato verbal, los tienen. Y esos derechos están recogidos en el Estatuto Básico de los Trabajadores. Pero luego, aparte, existen los convenios colectivos que son para cada sector. Entonces, esos convenios siempre vienen a mejorar lo que establece el Estatuto Básico de los Trabajadores. Cada persona ha de ver, en función del sector en el que él está, qué convenio es el que se le aplica. Porque, pongamos por caso, no se puede aplicar a una trabajadora del hogar el convenio colectivo de la construcción. Exacto. Porque no procede, son ámbitos distintos, ¿no? Entonces, cada persona tiene que ir a su convenio para ver qué derechos tiene, ¿vale? Entonces, para elaborar un contrato, pues se tiene que basar siempre en el convenio. Y por supuesto que en CGT les pueden asesorar de cuáles son las cláusulas que debe de llevar. Si por ejemplo les hacen un contrato y ellos dudan de alguno de los extremos que se dicen en ese contrato, pueden acudir a CGT y pedir un asesoramiento jurídico y decir: yo trabajo en este sector, se me aplica este convenio, este contrato es legal, esta cláusula es legal, se puede poner o no. Y entonces en CGT les informarán y les dirán, pues sí, pues no, o en ese caso forma parte de lo que la ley permite al empleador mejorar o cambiar. Y allí les explicarán
cuáles son sus derechos. Excelente. Hace unos días yo también conozco otro ciudadano español que él está en otro sindicato, se me escapa el nombre, y él me recomendó usted hace un momento habló sobre los afiliados. Él me recomendó que era importante que yo me afiliara y realmente me dijo lo que se pagaba era poco para lo que se puede pagar a veces si uno va a pedir orientación. Por ejemplo, si yo llego y me pasa cualquiera de las situaciones que hemos hablado anteriormente, me van a atender aunque yo no esté afiliado, me van a dar una orientación. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué ventajas tiene el afiliarse y más o menos cuánto es? Creo que es anual que se paga o no sé si es mensual, pero sé que es algo poco realmente. Sí, bueno, a ver, lo primero, yo no llevo los temas de tesorería, ¿vale? Tengo una compañera que en esto les puede informar mejor. Yo esos temas no los llevo. Es una cantidad que es relativamente baja. En mi caso particular, yo creo usted está afiliada. Estoy afiliada, claro. ¿Cuánto paga usted, digamos? Pues creo que son 35 euros al trimestre lo que se paga. Es una unos cantidad 100 euros al año simbólica. y está cubierta, usted se siente protegida básicamente. Sí, o sea, para mí es... ¿Qué derechos le da? Pues directamente, aparte de los derechos que te da la sensación de tener seguridad. Es decir, tú estás en tu ámbito laboral y cuando ves que alguno de tus derechos intentan recortártelo un poquito, pues como perteneces a un sindicato tienes menos miedo de hablar. Tienes menos miedo a la hora de decir, ¿estáis seguros de que esto lo estáis haciendo bien? ¿Estáis seguros de que esto se puede recortar? Cuando no perteneces a un sindicato, como que te da un poquito de más cosa, vulnerable. Te sientes más vulnerable. Entonces, siempre tienes ese escudo protector detrás, que sabes que si pasa algo, ellos están ahí. Y si no, pasa también, porque tú tienes cualquier duda y entonces puedes acudir a ellos y preguntarle, como lo que hablábamos antes del contrato. Si de repente tu empleador te dice que este año vas a tener 15 días de vacaciones... Es lo que me comentan ahí, las vacaciones es un mes. Claro, sí. Y me dice una paisana que a ella solo le dan 15 días, porque el jefe así quiere. Ya, no. A ver, esto ya vamos al Estatuto Básico de los Trabajadores, es decir, no sé en qué trabaja la compañera, pero me da igual en dónde trabaje. El Estatuto Básico de los Trabajadores establece que las vacaciones son un mes al año. Entonces, esto no es algo, también lo quiero recalcar mucho porque he visto mucho la expresión en las conversaciones que a veces veo en el grupo en la comunidad esta, es que a nosotros no nos lo dan. Yo me quedo un poco sorprendida, porque no nos lo dan, es que nadie lo da. O sea, eso no es algo que tenga en su mano dar o no dar el empleador. No dispone de los días de vacaciones el empleador. Los días de vacaciones los establece el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores. Y luego, en cuanto a, por ejemplo, los días festivos, pues existe un calendario laboral. El calendario laboral de la comunidad autónoma establece qué días son festivos. ¿Festivos son festivos? Festivos son festivos, evidentemente. Estamos aquí en Cataluña, pues la Generalitat de Cataluña establece qué días son festivos. No lo establece su empleador, ¿vale? No, él no puede disponer sobre eso. En la Comunidad de Madrid será la Comunidad de Madrid la que establezca cuál es el calendario laboral en la Comunidad de Madrid. No lo establecen los empleadores de Madrid. Ellos no tienen poder para disponer sobre eso. Muy importante, escuchen, eso es sumamente importante porque, hombre, todo el mundo necesita descansar, todos trabajan, el cuerpo se cansa y hay muchas que les da igual. Yo sé de personas, Natalia, que el 25 de diciembre están trabajando. No, a ver, los festivos hay que respetarlos, en principio. Después sí, existe una necesidad de que se trabajen porque son, pues, no sé, desempeñan tareas de necesidad. Y se pues, les recompensa. En esos casos habría que pagar ese día festivo a precio de día festivo. Pero el eso doble normalmente. Que normalmente es el doble. Y eso es algo de carácter excepcional. Es decir, no todos los festivos además te los pago y los haces, no. Exacto. Si tienes que hacer un festivo por una circunstancia excepcional, se tiene que aportar una remuneración extra, evidentemente. Y luego cada convenio dirá cuál es, porque depende de en qué ámbito trabajes. Qué excelente, miren, esta información para los que se vienen conectando, porque tenemos 450 personas en vivo en mi Facebook y en la página de la asociación anda por 25.
pero mi Facebook es más activo y donde la gente más se conecta. Para los que se vienen conectando, Natalia Yatín, ella es delegada de un sindicato de trabajadores, la CGT, ¿verdad? Que significa, me dijo, Confederación General del Trabajo, la CGT, o sea, para que lo entiendan un poco, abajo hay varios sindicatos y ellos son la confederación que ellos tienen... No es así. No exactamente, no es un sindicato vertical de que unos están abajo y otros arriba, no. Pero es una confederación de otras que a lo mejor hay. Son diferentes que se unen. Lo que quiero decir es que la distinción entre unos y otros es por ámbito, no por jerarquía. No es un sindicato vertical en absoluto. De hecho, todas las decisiones se toman por asambleas y todo se debate. Y la cuestión es que estamos, pues, por ejemplo, yo que trabajo en el sector público, pues estoy en el sindicato de Administración Pública Barcelona, porque trabajo en una administración pública que está en Barcelona, pero está también el sindicato de los metalúrgicos, pues la gente que trabaja en el sector del metal. Están diferenciados por ámbito, digamos, pero no es un sindicato en absoluto vertical, ni de algunos que se toman las decisiones de manera unitaria desde arriba, no, sino de forma unitaria, pero desde abajo hacia arriba. Ok, dice Mejía Larios, hablando de los festivos, ¿verdad? Dice Mejía Larios, paisana que está viéndonos, mis jefes dicen que los días festivos son días tontos. Y es así, se los imponen, o sea... Bueno, yo sé lo que dice el calendario laboral, lo que diga el jefe de esta señora sí, no tiene importancia. Lamentablemente no tiene importancia. Las exponen, pueden dejar sus comentarios, no voy a leerlos todos porque son muchos, pero trataremos de leerlos. Habló alguien sobre el tema de la seguridad social, Natalia, que a ella dice que la están obligando a pagar todo, cuando eso también es un porcentaje del empleado y otra el empleador. Claro, claro. O sea, del salario bruto se detrae unas cuestiones, ¿no? Una parte que son impuestos, ¿vale? El IRPF, el impuesto sobre la renta, que todos lo tenemos que pagar para poder disfrutar de carreteras, hospitales, sanidad pública, todas estas cosas que nos gustan tanto en España y que son el verdadero valor del estado de bienestar, y tenemos que contribuir todos en la medida de nuestras posibilidades. Por eso es un impuesto progresivo. Unos pagarán el 5%, otros el 20% y otros el 30%, ¿no? En función de sus ingresos. Pues de ese salario bruto se quita una parte para esto y luego se quita otra parte para las cotizaciones sociales. Las cotizaciones que son, pues, el día de mañana nos queremos jubilar, ¿no? Pues queremos cobrar una pensión para poder disfrutar de un retiro tranquilo junto a nuestra pareja, nuestra familia y no preocuparnos de nada. Pues para eso todos tenemos que pagar una parte. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está trabajando, una parte la paga el empleado y otra parte la paga el empleador, ¿vale? Así es en España. Porque lo dice la ley, no lo dice ningún sindicato, no lo dice la CGT. Ni los jefes. Ni lo dicen los jefes, ni los empleadores, ni los trabajadores lo dicen las leyes. Tengo otra pregunta, Natalia dice aquí, si estoy de manera irregular, sin papeles, ¿tengo derecho a las dobles pagas o las pagas extras, como le llaman acá? A ver, sí, tú, a menos que las tengas prorrateadas en tu salario. El hecho de estar ilegal o irregular no tiene nada que ver a tener derecho a pagas extras o no. Las pagas extras normalmente se cobra el salario en 14 pagas en España, ¿de acuerdo? Y se cobran una paga mensual y 2 pagas extras, una es en diciembre y otra es en junio. Cuestión, que hay veces que las pagas están prorrateadas, es decir, esos 2 salarios proporcionadas en cada mes se reparten entre los 12 meses. Entonces, en caso de que ya te los hayan repartido en esos 12 meses, no tienes derecho a cobrar pagas extras. Porque ya se lo han dado todo el año. Porque ya te lo han dado durante todo el año. Por ejemplo, ahora mismo en España el salario mínimo interprofesional, bueno, ahora mismo, hasta hace poco, estaba en 950 euros. Lo acaban de subir este mes, 15 euros más, a 965 euros. Ese es el salario bruto, ¿vale? El bruto. Lo que tiene que obtener el empleado al final, o sea, ya con las deducciones y todo. No, con las deducciones se quedaría en unos 850 euros. ¿Vale? Restando la seguridad social y eso. IRPF, ¿vale? Ok, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que
en 14 pagas. En 14 pagas. Esa persona, cuando llegue el mes de diciembre, en lugar de ser su salario bruto 950, pues serían 1900, ¿no? Y en el mes de junio igual. Pues si las tiene prorrateadas, es decir, repartidas, divididas entre los 12 meses, pues en lugar de ser 950 cada mes y cuando llegue junio y llegue diciembre 1900, pues tendrá igual 1125 por ahí cada mes, ¿no? Y entonces cuando llegue junio y diciembre ya no cobrará ese salario extra, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo claro, claro que todo el mundo tiene derecho a sus 14 pagas, pero puede ser que las tengas prorrateadas. Mira el contrato primero. De verlo. Gracias a la gente, ya casi 500 personas en mi Facebook, eso es muy importante, pero más importante es que compartan porque ya casi cerramos, veremos si a futuro podemos tener a Natalia y tal vez a otra compañera que me consta el interés, quiero agradecer el interés de sus compañeros. Natalia ha estado escuchando toda la orientación que ellos, me gusta el interés pues que tienen, porque Natalia les ha comentado, voy a hacer una comparecencia para un medio digital hondureño que es en mi página, en la asociación, y eso yo lo quiero agradecer a sus compañeros que seguramente nos están viendo, ¿verdad? Gracias, porque hay muchas personas que se sienten solas, se sienten desprotegidas, ¿verdad? En los comentarios voy a dejar yo luego lo que son las direcciones, hay teléfonos también, ¿verdad? Donde se pueden abocar para que cuando tengan una duda ustedes puedan acudir ahí a este sindicato, ¿verdad? En especial el que está representando Natalia, que es la CGT, ¿verdad? Pueden ir con toda la tranquilidad, independientemente de su estatus migratorio acá, ¿verdad? Acérquense, es importante que ustedes estén asesorados antes de tomar cualquier decisión y no tener miedo, porque muchas tienen miedo. Yo entiendo, Natalia, conozco mi gente y muchas pues mantienen 4 o 5 familiares allá, entre sus hijos, padres y hermanos, y son el sustento de un hogar. Y yo entiendo que muchas aguantan todo este tipo de atropellos por miedo a quedarse desempleada, ¿verdad? Pero pienso yo que hay que poner un límite, ¿verdad? Porque no puede ser de que yo sé de paisanas que todavía las hincan para que limpien el suelo con las manos, y esos tiempos ya hace años pasaron, eso ya no puede seguir sucediendo. Sé de una serie de situaciones que viven y me gusta, le agradezco que hoy usted haya tomado un poco de su tiempo, porque si viene de usted, que es delegada de un sindicato importante a nivel nacional, la gente pues como que cala más. ¿Qué mensaje usted puede dejar, o no sé si tienen alguna otra información que agregar? Le dejo el espacio, ¿verdad? Ya que casi estamos finalizando, y luego leeremos un par de comentarios más. Bueno, yo solo me gustaría agregar que las personas que en algunas situaciones se ven presionadas por parte del empleador para aceptar prácticas que son ilegales y que son abusivas, deben de plantearse una cosa. Yo sé que están angustiadas por los pagos, porque tienen igual familia que mantener en Honduras en concreto, pero sí. ¿Cuánto tiempo van a poder estar así? Es la pregunta. Llegará un momento que estas personas desearán hacer su vida aquí y poder traer aquí a su familia, y si siguen aceptando salarios muy bajos, salarios por debajo de los límites que marca la ley, nunca podrán llegar a tener esa vida aquí, nunca podrán traer a su familia, porque realmente al final creo que lo que quiere la mayor parte de la gente es hacer aquí su vida y poder traer a su familia. Entonces los salarios esos tan precarios no van a conseguir que nunca su familia venga aquí. Entonces esa es la reflexión que tienen que hacer, que no acepten esas prácticas. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces uno se ve angustiado, pero hay que pensar no solo en el aquí, en el ahora, sino también en de aquí a 2 años, ¿cómo te ves? De aquí a 3 años, ¿cómo te ves? ¿Te ves aquí solo en España o te ves con tus hijos? ¿Te ves con tu familia? Esa es la pregunta, esa es la verdadera pregunta que se tiene que hacer. Y yo por último, pues nada, solo quiero agradecerte a ti, Julio, que me hayas invitado esta noche a estar este ratito con vosotros. Agradecer también a mi secretario general, el secretario general del SAPBER, José Villaverde, que me ha ayudado mucho, y también a las compañeras Lola y Elvira, que son mucho más
conocedoras que yo de estas materias y que tienen una trayectoria sindical muchísimo más larga y más amplia que yo, y me encanta aprender de ellas todos los días. Excelente. Gracias, Natalia. Muchas personas le están dando las gracias en los comentarios. Aquí dice la Colochita Vega, muchas gracias, muy valiosa información, Dios bendiga su vida. Dice Yadira Alvarado, gracias por tenernos informados. Y a la abogada, gracias, le dicen, bueno, ella es la delegada. No soy abogada. Sí, es la delegada, Sí, ¿verdad? delegada. Dice Ainara Ortega, gracias Julio por esa información. Gracias por tan valiosa información a los dos, dice Cardona Zamora. La gente es muy agradecida y así es nuestra gente, ¿verdad? Pueden compartir como mensaje final. Yo al menos de lo que he podido, nos gustaría extendernos más, pero ella tiene sus cosas que hacer también. Yo también tengo otra comparecencia luego a las 10, estar pendiente. Vamos a hablar sobre el DNI hondureño. Estamos perdiendo ese derecho importante. Me gustaría que compartan en grupos por WhatsApp, porque es información valiosa y de manera gratuita, ¿verdad? Es una información que a lo mejor para usted ya la sabía, pero siempre hay personas que no saben porque vienen llegando y no saben que pueden acudir a un sindicato, no siempre ir donde un abogado, pueden ir a un sindicato. En este caso, pues el que ella representa es la CGT, que está en todas las comunidades autónomas de España, donde se van a sentir acobijados y protegidos, que es lo que ella dice, ¿verdad? Y si usted vea bien afiliarse para sentirse con más seguridad y que no vayan a atropellar sus derechos, porque muchas pierden por información, pierden dinero incluso, Sí, porque no lo reclaman y ya les dicen, no, es que no tiene, y ya se quedó callada porque no saben, o los intimidan, bueno, si me denuncias, te denuncio para que te deporten, y eso no existe aquí, eso no es así, ¿verdad? En España no usan ese tipo de deportación como lo hacen en otros países. Así que gracias a las personas, pueden dejar sus comentarios, ahí están dando gracias por la información. Disculpen, me entró una llamada y la tuve que cortar. Estamos ya casi al cierre. Compartir, dejar comentarios. Yo voy a dejar en los comentarios teléfonos, direcciones de toda España, ¿verdad? Sí, del CGT de toda España. Para que se puedan abocar allí sin ningún problema. Sin ningún problema. Y puedan ir a pedir orientación jurídica, laboral. Aunque no estén afiliados, no pasa nada. Pueden ir también, ¿no? Y les van a ayudar seguro, no pasa nada. Pero que se afilien mejor. Es mejor que se afilien porque eso les da una mayor cobertura. Bueno, gracias Natalia nuevamente. Agradecer también a su pareja, Denis Pack, que está ahí tras de cámaras, nos está controlando ahí un poco. Estamos en el lugar de ellos. Ellos son amigos míos, yo los conozco de años y han visto a bien sacar este tiempo, porque es un tiempo valioso, para dar esta información que es sumamente valiosa. Quisiera, como les digo, extendernos más preguntas, son temas muy amplios, pero vamos a ver si a futuro, como ya le dije, puede estar ella con otro compañero, con el director, que lo mencionó también, puede estar él, tiene las puertas abiertas a la comunidad, y nos alegra que gente nativa de este país se interese por los derechos, ¿verdad? Porque al final nosotros somos migrantes, pero al final somos humanos, al igual que ellos. Y venimos gente a sumar a este país, ¿verdad? La mayoría venimos a sumar, a sacar adelante este país y yo le agradezco eso. Gracias mi gente, compartan, dejen sus comentarios y les deseamos una feliz noche. Bye. Buenas noches.